Hola a todos y todas. Voy a resolver el examen número 11. Solamente voy a resolver el de área 1 porque en el de área 1 viene englobado lo de área 2, ¿va? Entonces lo hago rápido. Y de todas formas, si ven este video y tienen duda de algún ejercicio, no duden en comentarlo en clase o directamente conmigo y pues lo resolvemos, ¿va? Entonces empezamos con la 41. Dos autos parten simultáneamente desde el mismo punto en direcciones contrarias con una rapidez igual a 5 metros sobre segundo. ¿Qué distancia los separará después de 12 segundos? Entonces, si recuerdan, tenemos, o lo que nos está diciendo aquí es que tengo dos autos. Vamos a suponer que los nombramos como auto A y auto B. Y los dos se van a mover a la misma rapidez, el mismo tiempo, solo que en direcciones contrarias. Entonces quiere decir que podemos pensar que uno se verá hacia la izquierda y uno a la derecha, ¿va? Entonces quiere decir que vamos a suponer que A va a irse a la izquierda y B va a irse hacia la derecha. Entonces lo que queremos calcular como tal es distancia. Entonces, si recuerdan, lo mencionamos en clase, distancia en MRU es igual a velocidad por tiempo, de tal forma que la velocidad aquí era 5 y el tiempo era 12. Si ustedes hacen esta multiplicación les va a dar 60, son 60 metros. Quiere decir entonces que cuando se mueve un auto, ¿no? Entonces esta distancia serían 60, pero hizo lo mismo B hacia el otro lado, que también son 60. Entonces la distancia total que separa a ambos sería 60 más 60, que en este caso sería 120, que es la respuesta correcta de la pregunta 41, ¿va? Vámonos con la siguiente. Sobre un objeto se aplican tres fuerzas de diferentes magnitudes. La fuerza resultante sobre el objeto es, ya saben que la fuerza es un vector, ¿va? Entonces, como es un vector, quedamos que los vectores solamente los íbamos a sumar. Y la respuesta era la suma vectorial. No se les puede olvidar, suma vectorial. Respuesta correcta D. Vámonos a la 43. Selecciona la gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, me está pidiendo gráfica de MRU. Entonces vamos a ir seleccionando. Si observamos la primera gráfica, inciso A, es distancia contra tiempo y es una curva. Esta gráfica es MRUA. Entonces esta no puede ser respuesta correcta. La siguiente, yo quiero que sea MRU. MRU, recuerden que implica ir a velocidad constante. Y justo esta gráfica, la velocidad se mantiene fija, no se está modificando. Por eso esta es la respuesta correcta. Si nada más por continuar vemos el inciso C, la velocidad se va modificando con el tiempo, entonces este es MRUA, por tanto no era correcta. Y finalmente el inciso D, tengo distancia contra tiempo, y aquí si recuerdan, cuando es una recta paralela al eje del tiempo era reposo, tampoco respuesta correcta. Siguiente. Dice, un dinamómetro usado para medir fuerzas a través de la deformación de un resorte se estira en función de la fuerza aplicada. ¿Cuánto se estira el resorte si se le cuelga una masa de 0.2 kilogramos? Si recuerdan la forma de solución para este ejercicio, lo que teníamos que hacer, dado que la gráfica es de fuerza contra deformación del resorte, pues es calcular la fuerza. O sea, yo estoy colgando una masa de 0.2 kilos, pero esa no es una fuerza, tal cual es la masa. Entonces yo requiero la fuerza, y quedamos que cuando nos daban masa y no conocíamos fuerza, lo que terminábamos calculando era el peso, porque el peso es una fuerza. Entonces peso, que es W minúscula, es masa por gravedad. En este caso, pues la masa es 0.2, la gravedad me dice que la considere como 10, entonces esto me va a dar 2 newton en fuerza. Ya de aquí, si recuerdan, tendríamos que ver en la gráfica 2 newton cuánto deforma, solo que aquí la gráfica de forma directa no me lo está dando, ¿no? Entonces lo que sugería es que hicieran aquí una regla de 3, ¿no? Ustedes toman cualquier punto de la gráfica que sí le está dando información. Como es cualquier punto, yo tomaría el más pequeño, este que está aquí, y me está diciendo ese punto que si aplico una fuerza 4 voy a deformar 0.1, entonces lo acomodo en una regla de 3, que sería comparación de fuerza contra deformación, donde la fuerza en este caso es un 4 y estoy deformando 0.1.
y ya después aplico lo que acabo de encontrar. Mi fuerza de 2, voy a ponerla aquí y yo quiero saber cuánto va a deformar. Entonces, si ustedes aplican esta regla de 3, recuerden que los datos que están en diagonal se multiplican, estos dos, y el 4 en este caso dividiría. O sea, nuestra incógnita sería tal cual hacer 2 por 0.1 y esto dividido entre 4. Ya si ustedes lo operan con calma, ¿no? Ahí sí ustedes háganlo, porque de hecho este ejercicio yo lo hice en su momento en clase. Nos tiene que dar 0.05 metros, que es la respuesta correcta, inciso B. Entonces tal cual nada más multipliquen el 2 por el 0.1 que les va a dar 0.2. Eso divídenlo entre 4 y van a ver que les tiene que dar esto, 0.05. Siguiente pregunta, 45. Sistema mecánico. Recuerden que para la respuesta de sistema mecánico quedamos que había dos opciones. Lo que ustedes tienen que buscar es que la fuerza va a provocar algo. Entonces la fuerza es como el causante, es la causa, y quiero ver su efecto. Entonces siempre que apliquen una fuerza, quedamos que una fuerza como causa, su efecto sería una aceleración, ¿no? Hay que buscar algo así, o algo que diga movimiento. Pero estas dos son las opciones a respuesta. Pero aquí lo importante es buscar cuál opción es la que dice que la fuerza va a provocar algo. Entonces el inciso A dice el cuerpo se mueve con aceleración constante, no me está diciendo que la fuerza va a provocar algo. El inciso B dice la fuerza provoca, y aquí está diciendo un movimiento, que era lo que acabo de mencionar, por eso la respuesta correcta B. En el C dice el cuerpo se mantiene con ímpetu constante, aquí no menciona que la fuerza provoca algo, y en la D la aceleración produce una fuerza. De hecho, este enunciado viene invertido, por eso es incorrecto. Recuerden, vuelvo a repetir, para sistema mecánico la fuerza debe de provocar algo. Entonces, por eso es el inciso B. Siguiente. Esta era una pregunta trampa. En una construcción, un obrero deja caer libremente un trozo de tabique de 0.2 kilogramos desde una altura de 5 metros. Si se tarda un segundo en llegar al suelo, ¿con qué aceleración? Entonces, aquí la pregunta es la aceleración con la que va a tocar el suelo. Entonces, no se les olvide que la aceleración, justo este ejercicio está hablando de caída libre. Y la aceleración en caída libre quedamos que era G, o sea, la gravedad. G es gravedad, que es la aceleración. Entonces, en caída libre, ¿no? Aquí dice caer libremente, que es caída libre. La aceleración es la gravedad y la gravedad quedamos que no se modifica. En caída libre la aceleración es una constante que es la gravedad. Entonces la respuesta debe de ser el inciso D, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, porque es la gravedad. Esa no se modifica, es una constante. Pregunta trampa. Siguiente, 47. El enunciado, siempre que una fuerza no equilibrada actúa sobre un cuerpo, le produce a este una aceleración directamente proporcional y en la misma dirección a dicha fuerza inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto es segunda ley de Newton. De hecho, está enunciando la ecuación, la formulita, la de aceleración es igual a fuerza entre masa. Y vuelvo a leer, aquí me está diciendo que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Entonces aquí la fórmula, como la aceleración y la fuerza están en numerador, son directamente proporcionales. Y después dice que esta aceleración es inversamente proporcional a la masa. Y aquí está la masa, ¿no? Que está como denominador. Entonces por eso es inversamente proporcional. Es una lectura tal cual de la formulita. Y no se les olvide que como pregunta teórica de segunda ley de Newton, les había mencionado que va a ser la definición, y la definición es la lectura de la fórmula como lo acabo de mencionar, ¿va? Obviamente no podía ser primera ley. Primera ley sabemos que la palabra clave es reposo. Tercera ley es lo de misma magnitud, dirección, y lo que debe ser contrario es el sentido. Y por último, ley de gravitación universal, habíamos manejado lo de al cuadrado o distancia al cuadrado como palabra clave. Por eso no eran respuesta correcta. 48. La energía cinética es la energía que tiene un cuerpo debido a su movimiento, por lo cual la expresión para calcularla depende de... Pues hay que acordarnos de la energía cinética. Quedamos que la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2.
Entonces, ¿de qué depende la energía cinética? Aquí lo dice la fórmula. ¿De qué va a depender? Pues de la masa y de la velocidad. Entonces, solo era cuestión de ver cuál decía eso. En el inciso A dice la velocidad y la aceleración, falso. No depende de la aceleración, ahí no aparece aceleración en la fórmula. El inciso B, la altura, también es falso, no aparece la altura en la fórmula. El C dice masa, que sí aparece, y velocidad, que sí aparece, respuesta correcta. Y por último dice masa y la aceleración, entonces pues es incorrecto. La energía cinética depende de la masa y la velocidad y se ve directamente en la fórmula. Siguiente. Al dividir Newton entre Joule se obtiene, entonces lo que ustedes tendrían que hacer, pues justo lo que dice ahí, es Newton, dividirlo entre Joule. Y yo les mencioné como tip en clase que se acordaran a que era Joule igual. Entonces Joule, si se acuerdan, quedamos que era igual a Newton metro. Entonces aquí lo único que tenían que acordarse, como en álgebra, es que por la izquierda de Newton hay un 1 escondido. Y ya después de aquí, ahora sí, elimino o cancelo Newton arriba con Newton abajo, vive el 1 de allá arriba y abajo vive en metro y se acaba el ejercicio. Por tanto, la respuesta correcta era el inciso A. 50. Pregunta trampa. La densidad de 1 gramo de oro puro es de 19.32. ¿Cuál es la densidad de 2 gramos? Quedamos que la densidad siempre era la misma para la misma sustancia o el mismo material. Entonces, como estamos hablando de oro, que es el mismo material, la densidad no cambia. Entonces, respuesta correcta era el inciso C. No se modifica. Siguiente pregunta. El principio de Pascal explica el funcionamiento del sistema de frenos de un automóvil, por lo cual cuando se empuja el pedal de frenos, el líquido de frenos se transmite. Acuérdense que Pascal era lo de que está encerrado un fluido en un recipiente y ejerces una presión externa y quedamos que la presión se da en todas direcciones con igual intensidad dentro del fluido, era lo que habíamos mencionado. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Es en todas las direcciones con igual intensidad, ¿va? Siguiente, 52. De acuerdo con el siguiente diagrama, ¿en qué posición ejerce mayor presión el líquido? Estamos hablando de presión del líquido. Entonces aquí era la columna del líquido y la columna del líquido mayor vendría siendo para 2, ¿ok? Entonces la esferita 2 sería la que tiene una mayor presión del líquido porque está más sumergida. Respuesta correcta sería el inciso D. Siguiente. ¿Qué porcentaje del volumen de un iceberg permanece sumergido? Entonces aquí me está hablando de porcentaje sumergido. Quedamos que para hacer este ejercicio, paso número 1 era densidad objeto sobre densidad fluido, donde el objeto es el hielo, que serían 920 sobre densidad mar, que en este caso es 1030. Y ya ustedes pues tenían que hacer la división, ¿no? Por ejemplo, eliminar aquí un 0 con un 0 les podría funcionar. Y la división que tendrían que hacer es pues el 92 y afuera de la casita sería el 103. Ya después de esto pues hacen la división. 103 no cabe en 92, entonces no cabe. Se agrega un punto decimal, se agrega un 0. Y aquí la pregunta es, ¿cuántas veces cabe 103 en 920 sin pasarse? Entonces, si ustedes hacen eso, o sea, se quieren fijar cuántas veces cabe, se van a dar cuenta que cabe 8 veces. Entonces, cabe 8 veces. Y aquí, de hecho, ya nos podíamos frenar, porque si ustedes se dan cuenta, dejémoslo ahí, ¿no? Como si fuera 0.8. Y si recuerdan el paso 2, solamente era ahora lo que nos dio la división, que ahorita lo estoy aproximando, sería 0.8, que ya me dio eso, y era multiplicarlo por 100%. Que al multiplicar por 100% lo único que íbamos a hacer era recorrer el decimal 2 lugares a la derecha, que en este caso me iba a dar 80%, ¿va? Si recorren 2 lugares. Entonces, ¿cuál es el que decía al principio 8? Pues la única opción que decía 8 justo era el inciso B. Ni siquiera tenían que pelearse con otra cosa, ¿ya vieron?
Entonces, y obviamente si hacen la división completa, pues se van a dar cuenta que les iba a dar nos iba a dar la división como dice ahí, ¿no? O sea, el 89.3, al hacer ustedes, igual hasta pueden checarlo rápido, ¿no? Ya se hacen el 92 entre 103, se van a dar cuenta que les da el 0.893, así como aparece ahí, ¿no? Pero yo ahorita nada más redondeé y como luego me sale un 8 y solo hay una respuesta que empieza con 8, pues ya no tenemos que hacer nada más. Entonces ahí se acaba este ejercicio. Siguiente era de ríos. Entonces para hacer esta de ríos quedamos que lo único que tenían que hacer era calcular el gasto por ríos por separado. Entonces si trabajamos eso, rápido empiezo con el río 1. Entonces del río 1 quedamos que su gasto íbamos a manejarlo como área por velocidad. En este caso el área del río 1, aquí dice, acuérdense que era un rectángulo, entonces lo único que tenían que hacer era multiplicar los valores que les daba. O sea, aquí era un 6 por 12 y eso iba a ser el área de este primer rectángulo. Entonces si ustedes multiplican 6 por 12, les va a dar 72. Entonces aquí era 72 multiplicado por la velocidad que aquí era de 4. Entonces es 72 por 4. Si ustedes hacen eso, multiplican, les va a dar 288. Entonces son 288. Acuérdense que como es gasto es metro cúbico sobre segundo. Y hacemos lo mismo con el río 2. O sea, el río 2, su gasto es área por velocidad, donde el área es un rectángulo, que ahora sería multiplicar 3 por 5. Entonces sería 3 por 5, que es 15. Y eso multiplicarlo por la velocidad, que es 8.5. Y eso nos va a dar 127.5. O sea, aquí nos da 127.5. Déjenme, borro aquí que se me encimó. Espérenme tantito. Entonces, es que ahí se hizo ya un relajo, espérenme. Ahí está, ahora sí. Entonces, quedamos que el área era el 15 multiplicado por el 8.5 y cuando hacen eso les va a dar 127.5. Y finalmente quedamos, ¿no?, que esto es metro cúbico sobre segundo, que el gasto, que es lo que nos pregunta, ¿no?, cuando aquí en este punto se unen los dos ríos, pues era simplemente sumar estos dos gastos. O sea, al 288 le suman el 127.5 y les iba a dar en total 415.5 metro cúbico sobre segundo. Por lo tanto, la respuesta era el inciso B. Siguiente. En función del principio de Bernoulli, ¿qué ocurrirá si un tubo cilíndrico horizontal observamos que el fluido reduce su velocidad? Entonces recuerden que nosotros la velocidad la estamos comparando con dos cosas. Uno, la primera comparación que hicimos fue velocidad con área, donde sabemos que son inversamente proporcionales. Y la otra era velocidad con presión, que también son inversamente proporcionales. Entonces hay que ver con cuál comparan de estas dos. Entonces para empezar, la primera dice con la temperatura. Nunca hicimos comparación con temperatura, entonces tanto el inciso C como el A se eliminan. Y después dice, vuelvo a leer, ¿qué ocurrirá si en un tubo cilíndrico observamos que el fluido reduce velocidad? Entonces, si tú reduces velocidad, debe de aumentarse el área, ¿no? O por otro lado, si reduzco velocidad, la presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales, ya lo habíamos platicado. Entonces vamos a ver, el inciso B dice, disminuye la presión, falso, porque la presión aquí se ve que va a aumentar, entonces esta no puede ser. Y en la D dice, aumenta la presión, entonces esta es la respuesta correcta, ¿no? Si yo disminuyo la velocidad, aumenta la presión, ya la habíamos checado, ¿va? Entonces hay que acordarse de esto. Y ya por último, pues la 56 era la pregunta de la serie 00, donde sabemos que, si ustedes lo repasaban, pues la respuesta correcta iba a ser la B para esta pregunta, ¿va? Y listo, sería todo. Ya, si tienen duda en específico de alguna, ya me lo pueden hacer saber en clase, ¿va?